Hola mis adictas, adictos y amantes de las series, ¿cómo están? Les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Hoy vamos a hacer un repaso general de la serie WandaVision, así que sin más créditos vamos con el guión de esta semana. Ruédala, señorita Olsen. Wanda, Maximoff y Visión llegan a vivir al pueblo de Westview. Allí ocultarán sus poderes para adaptarse a la vida normal de los suburbios. Sin embargo, nada es lo que parece y poco a poco la realidad comenzará a desvanecerse. Después de Avengers Endgame, el futuro del UCM parecía incierto. La pregunta que muchos nos hicimos fue, ¿y ahora qué seguirá? ¿Qué hará Marvel para mantener viva la franquicia? A pesar del tema de sanidad y de los pocos estrenos en el cine, como Black Widow, Marvel ya tenía claro cuál sería su siguiente paso: las series. WandaVision se convirtió en la primera serie de Marvel lanzada por el servicio de streaming Disney, pero nadie sabía de qué trataría, además de los personajes que estarían involucrados y del homenaje que se le haría a la sitcom de Estados Unidos, y así fue como nos vendieron la serie. Cuando se estrenó la serie, para muchos no fue de agrado, ya que nos mostraron una narrativa muy diferente a lo que veníamos viendo y a lo que Marvel nos tenía acostumbrados. Pero a pesar de la estética visual de series de los 50, 60 y 70, estas referencias no se quedaban estancadas allí, sino que nos llevaron hacia el UCM, por lo que la serie exige que el espectador lleve una trayectoria conociendo la historia del universo y preste mucha atención a los detalles que son de vital importancia en el transcurso de la trama. Ya en el episodio 4 se empiezan a aclarar las bases de la serie, se rompe un poco la estructura del homenaje y se muestran personajes que se encuentran fuera de la realidad de Wanda. La estrategia de la serie fue ofrecer respuestas de a poco, presentando a su vez más preguntas que nos enganchaban como espectadores y nos mantenían interesados en los siguientes capítulos. Lo que hace tan diferente a esta serie es el giro que se le da a su narrativa convencional, que no solo es maravillosa para el universo Marvel, sino en general para la televisión. A partir del episodio 5, la serie toma una ruta más convencional, la narrativa se vuelve clara y lineal, y ya vemos con claridad un producto de Marvel, lo que hace que contraste con el estilo que nos propusieron al principio, pero que tal vez haga que se pierdan algunas características que plasmaban una identidad propia para que al espectador se le haga más sencillo seguir la trama de la serie. Si antes debíamos prestar atención, en los siguientes episodios nos llevarán de la mano. Después nos traen el maravilloso capítulo 8, que como les decía antes, para este momento ya nos llevan de la mano, para explicarnos lo que sigue de la trama, que es impresionante, ya que nos sumergen en la mente de Wanda, quien está sufriendo un duelo al haber perdido a todos sus seres queridos. Aquí nos muestran con claridad por qué Wanda usa sitcoms familiares que la ayudan a escapar de su triste realidad. Y es cuando vemos cómo la serie llega a su lado más emocional, donde las acciones de Wanda, correctas o no, quedan justificadas para nosotros los espectadores, quienes sentimos empatía y conectamos con el personaje. Cuando WandaVision llega al final, muchos quedaron decepcionados, por momentos yo también, porque se había generado varias expectativas sobre un personaje que ya no nombraré porque ustedes saben de quién les hablo, y las redes inundadas de teorías nos dejaron con las expectativas muy altas. Ahora que recuerdo la serie desde otra perspectiva, ya no me parece tan decepcionante al final, ya que las teorías a veces suelen arruinar la experiencia que vives al ver por primera vez una serie, y lo importante es disfrutar lo que ves desde tus experiencias y sentimientos. Llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal, des like y dejes tu bonito comentario. Te lo dice una socoviana amiga de Wanda Maximoff. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos contra los acusados son por el asesinato. Inocente. Sí, nos jodimos. Sigamos con el guión. Es probable que más adelante podamos ver qué sucede con Pietro y por qué incluyeron en la serie el actor que lo interpreta en los X-Men. Pero divinamente yo puedo hacerme la de la vista gorda y olvidar ese momento para rescatar la serie que cumple con la trama en general. Vemos un cierre donde Wanda despide a sus grandes amores, se resuelve la trama principal y pues lo de Pietro entiendo que era más para enganchar al espectador. Pero como les dije antes, miremos para otro lado. Ahora que ya se estrenó Doctor Strange in the Multiverse of Madness, podemos tener un final más claro de las escenas
escenas postcrédito que vimos en Wanda y de las que nos tienen acostumbrados Marvel, para seguir una continuidad no solo con sus futuras películas, sino también con sus series. También tenemos a la maravillosa Elizabeth Olsen, que aunque ya lleva casi 6 años en el UCM, no se le había dado antes el enfoque a su personaje que tanto merecía, y Wanda es por mucho uno de los mejores y más complejos personajes del universo Marvel. La serie resalta su desarrollo, pero no hubiera sido posible sin el increíble talento de Elizabeth, que supo interiorizar a Wanda dándole tonos de humor a su personaje en los primeros capítulos para después cambiar en cuestión de minutos el tono y darle esa melancolía que nos enamoró a todos. Me atrevo a decir que en los 13 años del UCM nunca habíamos visto una actuación de este nivel, pero Paul Bettany no se queda atrás y a su personaje tampoco lo habíamos visto resaltar en el UCM, y saliendo a la luz al mismo tiempo que Wanda, Visión tuvo su protagonismo esencial en la serie para el desarrollo del personaje principal. Bettany tuvo la oportunidad para demostrar que era capaz de darle carisma y vida a un personaje que carecía de todo esto. Probablemente sea la última vez que lo veamos, pero su interpretación es tan buena que quiero verlo nuevamente en el UCM. Algunos personajes son cortos, pero resaltan gracias a sus grandes intérpretes como Teyonah Parris, Catherine Hahn, Randall Park y Kat Dennings. WandaVision es una de mis series favoritas de Marvel, ya que es entretenida y muy emocional. Al ser diferente y apostar por una fórmula nueva que los llevó a tener éxito, permite que más adelante el UCM siga explorando temáticas diversas que lleguen a públicos más variados, como ha pasado con Eternals o Moon Knight. Yo personalmente estoy agradecida por este producto que nos trajo Marvel y quiero ver de nuevo a Wanda en futuros proyectos, aunque en Doctor Strange 2 nos quieren hacer creer lo contrario. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.